Bienvenidos a un episodio más de Apetito de Riesgo. Hoy tenemos a una profesional de muchísima experiencia que ha aportado bastante a este tema de prevención de lavado de activos. No solamente como consultora, también como capacitadora, también como coordinadora de eventos, también como instructora, también como auditora externa en la misma materia. Así que para mí es un placer tener hoy a Paola Romero. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un súper placer estar aquí. No, gracias a ti de verdad, porque algo que nosotros siempre hemos dicho desde el principio es tener gente que aporte una perspectiva distinta en la materia. Yo tengo una amiga, un saludo a María Antena, que ella me dice que nadie sabe más que nadie, sino que hay gente que tiene un punto de vista distinto. Y eso lo que hace es edificar, ¿verdad? Al otro. Y de verdad te agradezco que tú, con una agenda muy ocupada por todas las cosas que haces en Certeza, saques ese tiempo para ilustrarnos en materia de prevención de lavado. De verdad que el placer de verdad es todo mío y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo mucho y creo que en eso se fundamenta Certeza, y por eso creo que me enorgullece los aportes realmente que se han hecho, pero no son unos aportes que yo me los puedo atribuir solamente a mí, sino que realmente hemos conformado un equipo de muchísimos profesionales que son especialistas en las distintas áreas que envuelven la prevención del lavado de activos, y yo creo que ese ha sido nuestro factor diferenciador, y creo que lo que le ha agregado más valor a los clientes, poder tener profesionales que le puedan hablar a su sector de una manera en específica. Así que me siento de verdad muy honrada también de finalmente conocerte, porque también Gracias. tengo muy buenas referencias tuyas y conozco tu trabajo en el sector asegurador, que es un sector que yo respeto y que ciertamente requiere un nivel de tecnicismo importante para poderlo asesorar de una manera oportuna y eficaz. Gracias, Paola. Paola, mira, dentro de las tantas cosas que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar para que la gente sepa sobre el sector no financiero, sobre sujetos obligados específicos en el mismo sector financiero, realmente escucharte hablar me llena de regocijo, porque tú eres una mujer exitosa. Es así, tú eres una mujer empresaria exitosa. Tú has tenido éxito. Amén, amén, lo recibo. En tu negocio de consultoría, no solamente por un sentido de negocio económico, sino porque a ti te apasiona también este tema. Porque el que hace contenido así como tú es porque realmente le apasiona. Pero te pregunto porque a veces uno como que ve la fachada del éxito que ha tenido cierto proyecto, del éxito que ha tenido Certeza, pero la gente detrás no sabe todo lo que se ha pasado para poder levantar ese negocio, ese emprendimiento. Entonces, no solamente yo, sino también el público, quisiéramos saber de dónde viene Paola Romero, qué tiempo tiene trabajando en materia de prevención de lavado de activos, cómo se formó Certeza. ¿De dónde te salió a ti? Porque tú eres una abogada que manejas muchos otros temas, pero también ¿de dónde te salió a ti trabajar temas de prevención de lavado, de compliance, de gestión integral de riesgo? Mira, en primer lugar, muchas gracias por lo de exitosa. Realmente yo creo que recibo esas palabras por lo que dijiste al final, de que realmente cuando uno tiene la oportunidad de hacer lo que a uno le gusta, realmente para mí ya eso es éxito, y realmente es un tema que me apasiona muchísimo. Sí. Y yo caí en este tema. Mira, yo soy súper creyente. O sea, yo creo que Dios dirige mi vida y definitivamente ha dirigido mi carrera desde siempre. Y yo caí en el área de cumplimiento por pura casualidad. Yo trabajaba en la banca y se abrió una posición como gerente legal y de cumplimiento del puesto de bolsa de ese banco. Bueno, el puesto de bolsa estaba en etapa de negociación, se estaba vendiendo, y la idea era de que la persona que estaba ahí renunció y necesitaban que alguien pasara, pero que fuera con las mismas condiciones que yo tenía en el banco, el mismo salario, que era como literalmente como la mitad de lo que ganaba la posición, pero realmente ya yo estaba aburrida de hacer lo mismo. Yo me levantaba y yo decía, mira, si yo tengo que cambiarle el nombre a un contrato más, es como que todos los días una neurona se me está suicidando. Sí, Entonces, la misma rutina. Exacto. Asumí el reto.
Me dijeron, mira, queremos que tú seas oficial de cumplimiento en este puesto de bolsa. Oye, Mauricio, tú no me vas a creer que yo acepté la posición. Y luego de que acepté la posición, me reuní con una amiga que quiero muchísimo del sector, Laura Luciano. Y Laura Luciano es una de las pioneras en todo este tema de prevención de lavado de activos, especialmente en el mercado de valores. Y me senté con ella y le dije, ok, Laura, estoy como oficial de cumplimiento en tal puesto de bolsa. ¿Qué es un oficial de cumplimiento y qué hace un puesto de bolsa? Literal. Luego de haber aceptado. Como iniciamos todo, O sea, desde literal, cero. pero yo había subido una posición, lo vi como un reto realmente y tuve que aprender, conocer el mercado de valores y conocer también el tema del área de cumplimiento. O sea, que fue un reto doble. Ahí duré un tiempo trabajando y otra de las hadas madrinas. Por eso te digo, yo creo mucho en lo colaborativo porque yo he tenido mucha gente que me ha ayudado. O sea, he tenido muchas personas que han sido guías, mentores y tengo un privilegio enorme también de poder trabajar y colaborar en capacitaciones, en consultoría, mano a mano con esas personas también. Ese fue el caso de la magistrada Dulce Luciano. La magistrada Dulce Luciano era quien daba las capacitaciones allá en ese lugar. Y bueno, yo le cogí muchísimo cariño, le dije, mira, yo quiero seguir aprendiendo, me quiero seguir formando. Y bueno, se presenta la oportunidad de trabajar en una firma de abogados en el área corporativa y de negocios y fui a trabajar en esa oficina de abogados. Y ahí, como un año y pico después, sale la ley 5517, que convierte a los abogados como sujetos obligados. Bueno, yo llamo a la magistrada Dulce y para hacer una capacitación en todo para todo el equipo. Y ella está hablando, ¿quién es oficial de cumplimiento? Y todo el mundo, bueno, si ustedes no saben de una, yo conozco una muy buena y me mira. Y ahí la oficina me da la oportunidad de ser oficial de cumplimiento y ya luego de FRECA yo identifiqué que una gran parte de la cartera eran sujetos obligados y propongo a la firma donde trabajaba, en Ulises Cabrera, que siempre le voy a estar muy agradecida también por el apoyo que me dieron y la confianza de abrir y dirigir esa unidad de cumplimiento. Y nada, sacamos el servicio de montar programas, de capacitar en ese tema. Y digamos que así fue que me inicié. O sea, yo digo que la ley son 5517, yo siempre digo que me la hicieron a mí. Porque definitivamente yo dije, después que entré a trabajar en mi área, yo venía del sector financiero, de ya entrar de lleno en el área de negocios, que salga esta ley y que se presente la oportunidad de tener una cartera de clientes dentro de la firma que podía y que necesitaba el servicio. Bueno, digamos que ahí fue que surgió todo. Y ahí fue que me certifiqué en temas de prevención de lavado de activos y ahí fue que empecé a trabajar con el sector no financiero, que es el sector, digamos que con el que más, no quiero decir que me gusta trabajar porque me gusta trabajar con todos, pero digamos que es el que más disfruto porque de cara a negocios es el sector con el que más trabajo. Entonces, tú sabes que cuando hablamos de gestión de riesgos, lo más importante no es conocer la ley. Lo más importante es conocer el sector. Por eso, antes de que tuviéramos al aire, te decía que te admiro muchísimo como profesional porque realmente tú conoces el sector. Entonces, eso es lo más importante cuando hablamos de gestión de riesgos, porque ¿qué riesgos estamos gestionando? El riesgo de lavado de activos, pero en la operatividad de un negocio que tú tienes que entender cómo opera para tú poder saber cuál pudiera ser la incidencia del lavado de activos en ese sector. Entonces, así fue que me inicié. Claro, excelente. Y un dato interesante es que tú iniciaste y estuviste ahí cuando salió la ley 155-17, o sea que tú tienes una cosmovisión distinta también. Eso es importante. Cuando, por ejemplo, ya tú estabas ahí cuando no había nada, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario que tú tienes ahí? Y luego, ¿cómo cambió todo en el 2017? Que eso fue un caos totalmente. Te pregunto, cuando llegó la ley 155-17, que tú miraste el escenario, viste todo, tal vez en ese momento tú no estabas dando ya de manera abierta consultorías, capacitaciones y demás, pero ¿cómo tuviste que algunos sujetos obligados lo asumieron, según tu punto de vista? Bueno, empecemos porque había mucho temor por dos temas en el sector no financiero. Uno, el regulador es la Dirección General de Impuestos Internos. Digamos que la institución pública
menos favorita de todos Claro los que sí. contribuyentes, Es ¿verdad? es la verdad. Empecemos por ahí. Y dos, por el tema del delito tributario, que a partir de la 155.17 se incluye el delito tributario como un delito presente de lavado de activos y muchas personas tenían mucho temor de que se fuera a mezclar la gimnasia con la magnesia. Y de hecho, hay un dato muy interesante con relación a eso. Y no nos vamos por ahí porque es un tema ya, es otro temazo, que para que estoy garantizando que me vuelvan a invitar. Claro, claro que sí. Es el tema de que cuando tú analizas el reporte estadístico, el informe estadístico que emitió la Unidad de Análisis Financiero, el delito precedente que digamos que tiene una mayor preponderancia fue el delito tributario. Entonces, no es mi visión ni es lo que he podido percibir en la práctica que se ha materializado ese temor que tenían los sujetos obligados en el año 2017. Sin embargo, llama mucho la atención el hecho de que sí sea el delito precedente, digamos que más se identificó por encima del lavado de activo mismo, que es algo también interesante porque por encima del lavado de manera autónoma. De manera autónoma, Sí. exactamente. Entonces, definitivamente que es un dato interesante. Entonces, como decías, esa visión de conocer la pasada ley y ver esa 155.17 en la que había muchos sujetos obligados que quisimos llamar como nuevos, pero que no eran tan nuevos como es el caso de los concesionarios de vehículos y los vendedores de vehículos. La ley 7202 los contemplaba dentro de los sujetos obligados, pero era como si no lo contemplara, porque no establecía no establecía un regulador, no establecía obligaciones de cumplimiento propias como las que están a la luz de la 155.17. Así que de alguna manera u otra, digamos que el tema del mayor reto fue concientizar, y creo que sigue siendo un reto. Y entiendo también que, digamos que todavía estamos en esa etapa de concientización. O sea, yo tengo en el año 2017 recuerdo que fui a una capacitación donde uno de los facilitadores decía que esa ley, no fue en el 2018 porque ya habían salido las normativas que regulan el sector no financiero, decía que esa ley se conocía del peaje para acá. O sea, que tú te ibas a cualquier provincia y tú hablabas de prevención de lavado, programa de cumplimiento, oficial de cumplimiento, ¿con qué se come eso? Entonces, creo que todavía estamos en ese reto, pero también hay que reconocer que la DGI ha hecho una labor de capacitación, concientización, jornada de capacitación. También son muy colaborativos en cuanto a todo eso. Nosotros desde Certeza, desde la división de Academy, hemos hecho actividades en conjunto con la DGI para concientizar al sector en muchos desayunos, conversatorios, y realmente ellos siempre están muy prestos a querer contribuir a que se difunda, ¿verdad? Esa obligación que tienen los sujetos obligados, valga la redundancia. Claro, claro que sí. Entonces, realmente tú tienes actualmente mucha experiencia en el sector no financiero, que es un sector, ellos no se ofenden conmigo, se lo digo, pero es un sector complejo en el sentido de que son muchos y algunos tienen le quedan como esos residuos de informalidad a algunos, ¿verdad? Entonces, está siendo generoso. Sí, entonces estoy tratando para que no se me quillen, porque es así. Entonces, ¿cómo tú ves al sector no financiero al día de hoy? De manera general, según tu experiencia, como en términos, por ejemplo, de programa de cumplimiento, la efectividad del mismo programa de cumplimiento, si ya ellos pasaron del checklist, tengo esto, y si acabo, cumplí al ser efectivo y entender lo que tengo, en términos de auditoría externa también. ¿Cómo lo ves tú? Mira, realmente eso es como un plan de evangelización que uno ha tenido que hacer con los sujetos obligados, especialmente con los concesionarios, con las constructoras grandes, en los que se sienten que, digamos, que son los más atacados por la ley. O sea, entienden que son los que el regulador persigue. Y siempre se les explica esa primera norma o esa primera recomendación de Gafi, que es el enfoque basado en riesgos. Entonces, siempre hay que explicarles que el enfoque basado en riesgos que nosotros tenemos hacia nuestros clientes es el mismo enfoque basado en riesgos que debe de aplicar
los reguladores en términos de supervisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quienes manejan una cartera más grande, quienes están expuestos a un riesgo mayor, evidentemente, digamos que el tema regulatorio o el tema de supervisión, el tema de exigencias, pudiera sentirse un poco más. Entonces, es por esto que como yo le digo, el dealer de la esquina muchas veces no va a sentir la misma presión que siente un concesionario. Y eso es algo que trabajando con ellos es algo que veo en el día a día. Pero es una realidad que tú planteas. Más allá de la informalidad, cuando nos vamos a los sectores que ya están, a las empresas que son empresas grandes y formales y estructuradas y que tienen todo su plan comercial, el enfoque que siempre deben de asumir es ciertamente el enfoque basado en riesgo para cuidar su riesgo, no solamente reputacional, sino también de ser expuestos a cualquier tipo de sanciones que tú sabes que son bastante elevadas y que también, y te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó. En una auditoría que hicimos en un sector, en una empresa que quiero mucho, tengo ya como 3 años auditándolos, nos pasó lo siguiente. En la primera auditoría, que la oficial comentó, estaba, no, que con este tema, que no quieren, los recursos para poder contar con un software de búsquedas que sea efectivo, poder tener un personal porque el volumen de aquí es muy alto, etc. Lo que yo hice fue que le expuse todos los hallazgos de la auditoría en número. Entonces dijimos, mira, si el regulador viene hoy, ¿verdad? Esto es en número la sanción, digamos, mínima, porque inclusive utilizamos los rangos mínimos que establecía cada una de las infracciones o posibles infracciones que se pudieron detectar. Este sería el número. Así se viera esto, cuánto negocio se pudiera hacer con esto. Entonces, lo importante de conocer y de trabajar de manera sectorizada es entender que cuando tú hablas del sector no financiero, tú estás hablando con empresarios. Claro. Tú estás hablando con personas que, a diferencia de la banca, que digamos que desvincular a un cliente le sabe a nada. Cuando yo tengo que dejar de vender una propiedad o cuando yo tengo que dejar de cerrar la venta de un carro, eso me afecta significativamente. Sí, claro que Entonces, sí. el tema del enfoque basado en riesgos es lo principal, primero, para que tú entiendas y conozcas que la ley no te dice que hay operaciones que tú no puedes realizar. La ley te dice expresamente con quién tú no puedes hacer negocios. Si es una persona que está en el listado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De lo contrario, tú gestionas tu riesgo. Pero el tema es que para tú darte el lujo de gestionar tu riesgo, valga la redundancia, tú tienes que gestionar el riesgo. O sea, básicamente tú tienes que tomar las medidas para poder detectar una posible operación sospechosa, que dicho sea de paso, la ley dice que exime al sujeto obligado de toda responsabilidad civil, penal, administrativa, o cómo tú vas a manejar eso en caso de que en un proceso investigativo, que tú bien sabes que ahora mismo hemos pasado de la teoría a la práctica en esta materia, o sea, ahora mismo estamos viendo con todas las investigaciones una participación y unos requerimientos de información muy continuos por parte de las autoridades. Entonces, lo importante es tú saber cómo tú estás documentando un expediente. En una ocasión que me tocó capacitar al sector inmobiliario, una firma de agentes inmobiliarios grande. Y en la capacitación, que era virtual, habían, pero de verdad, cientos largos, no me acuerdo el número específico. Y una de las participantes estaba contando cómo en el marco de una de las investigaciones pasadas, ella fue citada por el Ministerio Público y ella tuvo que llevar su expediente. Entonces, y ella hablaba de que realmente el tema de tener la documentación completa fue importante porque, a ver, cuando tú entiendes el lavado de activos y lo ves de una manera integral, tú te das cuenta que el rol que jugamos los sujetos obligados es el centro de todo. Cuando tú estás en un proceso de consultoría y tú hablas de las líneas de defensa, tú dices primera línea de defensa, el que está de cara al cliente, segunda línea de defensa. En el sistema completo, nosotros somos la primera línea, porque las operaciones se dan aquí. Tú detectas una operación sospechosa, la remite a la unidad de análisis financiero, la unidad de análisis financiero se encarga de elevar aquellos casos al Ministerio Público o de prestar asistencia técnica en las investigaciones que están en el Ministerio Público, pero como la ley te dice que los reportes de operaciones sospechosas no se pueden utilizar en un proceso judicial porque son confidenciales, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Buscar pruebas. ¿Y dónde la va a buscar? En su centro de inteligencia, en su primera línea,
quiénes somos los sujetos obligados. Entonces, al final, no es cuestión de decir, yo puedo o no puedo hacer el negocio. Es cuestión de hacer negocios responsables, sabiendo bien cómo yo tengo que documentar eso para yo cuidar mi reputación y poder realmente aportar al sistema. Yo sé que soy muy arriesgada cuando digo esto, pero hay ciertas operaciones que para que se puedan perseguir, investigar, se tienen que dar. Claro. Entonces, yo no estoy diciendo que prestemos nuestra empresa para lavar dinero, pero nosotros no somos la sede de la Procuraduría General de la República. Eso. Por ejemplo, tú vas a comprar un vehículo y van a comprar un vehículo en tu dealer y tú identificas que ciertamente se dieron los elementos de que hay una operación sospechosa de lavado de activos, tú haces tu reporte de operación sospechosa. Ya queda de ti y de tu programa, de tus políticas, de tu apetito al riesgo y la tolerancia que tú tengas a ese riesgo, de decir si tú quieres continuar o no con esa relación comercial. Pero desde el punto de vista de la ley, tú cumpliste. Claro. Entonces, Claro. esa es la visión a veces comercial que a veces no se toma en cuenta a la hora de hacer negocios de una manera responsable y con la capa que tenemos de ser sujetos obligados a la ley de lavado. Paola, tú sabes que el sector no financiero, como son demasiados, no todos están capacitados. No digo que pase solamente con ellos, pasa en todos los sectores, porque yo mismo he ido a empresas de la banca que trabajo en esto me solicitan cosas que yo mismo evalúo y entiendo que por qué me lo solicitan, ¿verdad? Eso pasa en todos los sectores, de que todo el mundo tiene que estar capacitado para saber exactamente lo que se le exige. Pero el sector no financiero me pasó en 2 ocasiones, y lo recuerdo porque mencionaste el tema de sección de responsabilidad para que ellos no tengan ninguna situación civil, administrativa o penal. Y es que a mí me comentó una gerente de un dealer que ella hizo un reporte de operación sospechosa. Y cuando hice el reporte de operación sospechosa, supuestamente el cliente le dice a ella, me reportaste, ¿eh? El cliente le dice a ella, me reportaste, ¿eh? Y ella responde, tuve que hacerlo. Oye, di que tuve que hacerlo. Entonces, ya tú comenzar a profundizar de qué pasó ahí exactamente, ¿verdad? Ya eso sería otro tema. Pero otro cliente, ese de otro sector, no del sector no financiero, iba a reportar a alguien. Y lo que hizo fue que se lo comunicó. Te voy a reportar. Y el cliente le dijo, haz lo que tú quieras. Oye el nivel. Ay, qué belleza. Eso es para que tú veas el nivel de desconocimiento que hoy existe con el tema de los reportes de operación sospechosa, la identificación y la debida diligencia del cliente. Mira, ya sabemos lo de un plano general sobre el sector no financiero en materia de prevención de lavado, pero de manera específica con los abogados. Que la gente cree que porque tú eres abogado, tú necesariamente tienes que conocer la ley 155-17. El abogado no es especialista en todas las áreas, ¿verdad? Porque hay abogados que son sujetos obligados y todavía no lo saben. Hacen cosas que ellos mismos, tal vez de oídas, pero como que no han profundizado un poquito de cuál es su responsabilidad de cara a la ley 155-17. Entonces yo quisiera como que tú aterrices un poquito, que tú puedas ilustrar no solamente al ciudadano de a pie, sino también a los estudiantes o abogados que nos ven en el podcast, de cuándo tú eres un sujeto obligado y qué conexión tú tendrías con el regulador en el momento que tú entras a ser sujeto obligado. Mira, es una pregunta sumamente interesante, pero antes de contestártela, quiero volver a lo que hablabas ahorita de lo de la capacitación y lo que te pasó con el tema de lo que te dijo esa gerente. Sí. Y una de las cosas que es una debilidad que ocurre en muchos sectores es, uno, el tema de la capacitación, de entender que hay que guardar la confidencialidad de los reportes de operaciones sospechosas y que no se puede hacer lo que la ley establece como el tipping off o dar la alerta al cliente de que tú lo vas a reportar. Eso es un no de entrada, no total, definitivo. De hecho, en materia del sector seguros hay una disposición en la normativa que cuando tú la lees explícitamente, pudiera hasta malinterpretarse, pero el espíritu de lo que quiere decir ese artículo es de que si el requerimiento de más información para reforzar tu debida diligencia le va a dar la alerta al cliente de que tú lo vas a reportar, deje la debida diligencia hasta ahí.
aunque de la manera que te escrita expresamente en el artículo de la normativa es que en caso de que realizar la debida diligencia vaya a dar la alerta al cliente de que tú lo vas a reportar, que no la hagas. Entonces, ahí, si tú la lees de una manera muy textual, se pudiera malinterpretar y pudiera ser contradictorio con lo que establece la misma ley de que está prohibido establecer una relación comercial sin hacer la debida diligencia en el caso de los sujetos obligados no financieros. Pero bueno, entendimos Claro. entendimos el espíritu y así se ha aplicado. Mira, para conectar con eso mismo, hay muchos baches y muchos vacíos con relación a la debida diligencia en el sector asegurador. Muchísimos. O sea, fácilmente hacemos un solo episodio, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, con un solo episodio con temas únicamente sobre la debida diligencia en el sector asegurador, porque lastimosamente entre el decreto, la circular externa 0218 y la ley no coinciden. Y eso yo lo he expresado bastante y la gente lo sabe que yo lo he comentado sobre el tema del seguro de vida, sobre el tema de los otros seguros, sobre el tema de que viajamos a otros países, por ejemplo, cómo lo ve Uruguay, con riesgos generales y riesgos de personas. Es un tema que realmente, por eso, qué bueno que tú das esa aportación, porque así me confirma también lo que yo comento sobre Sí. lo que se debería reforzar en algunas normativas. Claro, y me atrevería a decir que en todas las normativas, mira, las leyes no son y las normas no son perfectas. Sí. Yo creo que, bueno, con los debates que vemos en el Congreso por aprobar cualquier cosa, nos podemos dar cuenta que realmente no va a haber, no existe y no hay forma humana de poder establecer una normativa que pueda aplicarse de manera específica para cada escenario, para cada situación. Ahora, una de las particularidades y una de las cosas que tienen que tomar en cuenta los reguladores es poder ir poniendo los puntitos sobre las íes a medida de que la implementación de la ley se va ejecutando. ¿Por qué? Porque si bien hay que aplicar las 40 recomendaciones de Gafi de cara a la realidad de cada país, hay que estar atento a la realidad de cada país para poderlas aplicar de una manera que realmente sea más allá de la teoría, de la palabra muerta que establezca la ley. Y ahí conecto con lo que hablabas del tema, con la pregunta que me hiciste con relación a los abogados. Sabe que los abogados fuimos los primeros, y digo fuimos porque soy abogada, no porque esté dentro, no porque esté de acuerdo con el planteamiento, los primeros que se opusieron al tema de la ley. Y yo diría que en principio era por un desconocimiento de cara a en qué casos es que aplica la debida diligencia y el tema de la reportería. Porque la relación de abogado y cliente es una relación cercana, de lealtad, confidencial. O sea, tiene sus particularidades de confidencialidad que la misma ley 155.17 la reconoce. Ahora bien, te dice que digamos que esa dispensa de esa confidencialidad se va a dar en los casos en los que en el marco de las atribuciones que atañe la ley al abogado como sujeto obligado, que son 10 actividades puntuales, no más, 10. No te voy a citar las 10, pero te puedo poner en un ejemplo, como por ejemplo cuando nos involucramos en la compra, venta y esta palabrita que dice la normativa y remodelación de inmuebles. O sea, es algo como extraño porque la misma norma que regula el sector inmobiliario no habla de remodelación ni construcción, pero en la de los abogados sí. Te digo, trabajo negocio y he hecho poco contrato de una remodelación de nada, pero bueno. Sí. La compra y venta de inmuebles, cuando participamos o hacemos algún poder para que una persona abra una cuenta de bancos, venda acciones, todas esas actividades, digamos, que administran el patrimonio de nuestros clientes. Entonces, el gran reto aquí está en lo siguiente. Más allá del pataleo que pudimos haber hecho los abogados, que inclusive, si no mal recuerdo, creo que el Colegio de Abogados sometió un recurso de inconstitucionalidad de la ley en ese momento, en el 2017, está de cara a la regulación, o sea, a la supervisión. ¿Cómo se sabe qué abogado hace qué? Porque tan pronto tú te graduaste de la universidad, que tú tienes tu exequatur, que tú tienes estás matriculado en el colegio de abogados, o sea, tú ejerces la profesión
de una manera puntual. Y yo sé que la postura de la DGI, y digamos que lo correcto es, y lo que, ¿verdad? Lo que el regulador procuraría y quisiera, y aquí estoy siendo muy atrevida diciendo esto, es que todos los abogados se registren, pero realmente no todos los abogados hacen esas actividades. Hay abogados que nada más trabajan derecho laboral. Hay personas que nada más trabajan penal. Hay personas que sí trabajamos temas de negocio, temas corporativos. Yo me dedico más que todo al tema de gestión de riesgo de lavado de activos y conectando ahí con el tema de gestión de riesgo de lavado de activos. Algo que me pasó y que yo utilizo mucho para ilustrar la importancia de tú gestionar un riesgo es precisamente el hecho de que, a ver, yo soy sujeto obligado cuando realizo esas 10 actividades puntuales, pero me pasó en una ocasión que en el marco de una consultoría que yo estaba dando, o sea, me pagaron una consultoría de negocios, yo estaba dando un consejo de una operación totalmente de negocio que no involucraba ni compra y venta de acciones, nada que me hiciera sujeto obligado de la ley de lavado, pero en lo que la conversación fue evolucionando y por unas declaraciones que dijo esa persona que estaba ahí, me doy cuenta de que esa persona es digamos que un representante, una representante o la compañía es de una persona expuesta políticamente. En el momento en que yo recibí esa información, yo me puse del color de pantalón. ¿Por qué? Porque yo dije, óyeme, yo no puedo emitir una opinión por escrito de cómo yo voy a mover dinero de una empresa a otra, por un tema totalmente, una operación de negocio totalmente normal, de cara a una empresa que de por sí tiene una categoría de riesgo alto y estamos hablando de un PEP. Entonces, ahí vamos con el tema. Ok, Paola, tú no eres sujeto obligado de la ley de lavado cuando tú haces esa función. Pero en el entendimiento de que yo estoy gestionando un riesgo, ¿cuál es el riesgo que fundamenta mi trabajo como asesor en esta materia? Mi reputación. Claro. Yo no quisiera realmente salir en la prensa o que en un caso de eso salga un informe mío diciendo cómo hace una cosa cuando yo realmente había información que no conocía. Entonces, algo que los sujetos obligados todos tenemos que entender, principalmente los abogados, es que las obligaciones de cumplimiento lo que hacen es protegernos, lo que hacen es cuidarnos, o sea, no se hacen bajo la premisa de que nosotros estamos lavando dinero. Se hace bajo la premisa de que las actividades que nosotros realizamos nos hacen propensos a que nos utilicen para pretender darle una apariencia legal o legítima a bienes que provienen de un delito precedente, o, por ejemplo, en el caso de los abogados, que se llaman como gatekeepers, que somos lo que podemos facilitar y creamos la documentación para. Porque, ¿en qué consiste el lavado? Para que exista y se pueda materializar el lavado de activos, se necesita una legalidad. Y eso es lo que hacemos los abogados. Nosotros, por ejemplo, incorporamos una sociedad comercial y ahí vamos con otro de los retos también que tenemos los abogados. Tú incorporas una sociedad comercial, tú vas a incorporar una empresa y tú vas a incorporar esa empresa y tú me buscas como abogada, yo te incorporo la empresa y qué sé yo lo que tú hiciste con esa empresa. Porque inclusive cuando la ley te habla y te dice de la actualización de la debida diligencia del cliente, digamos que ya yo te actualicé la información en el periodo, digamos que de 2 años, porque tú eres un cliente ocasional. Te actualicé. ¿A dónde termina, a dónde comienza nuestra relación comercial? ¿A dónde? Tú eres un cliente activo para siempre, yo tengo 5 años que no te veo. O sea, hay muchos retos que a nivel de política, a nivel de ese apetito de riesgo, de esa gestión de riesgo, tú tienes que plasmar a nivel de programa y no quedarte nada más lo que te diga la ley. Porque vamos, por ejemplo, el caso también de las constructoras y las inmobiliarias. La ley te habla, cuando te habla de quién es un cliente habitual y cuándo es un cliente ocasional, básicamente es casi la misma definición para, no te voy a decir que la misma, pero es similar para todos los sectores del sector no financiero. Pero la realidad es que la gente no te está comprando una casa todos los años. Ahora, tú tienes que entender que a nivel de programa de cumplimiento, la ley de lavado no te dice expresamente para las promesas de compra-venta, pero tú sabes que en el marco de una promesa tú tienes un cliente activo durante el tiempo que tú estás trabajando en esa construcción. Entonces tú sabes que si yo compré en el 2023 y te voy a entregar en el 2026, entonces yo tengo que anualmente actualizarte tu debida diligencia. Entonces son cosas que cuando nosotros nos vamos desde el punto de vista expreso de la ley y me quedo ahí, yo realmente no estoy gestionando un riesgo, porque los programas de cumplimiento tienen que ser hechos a la medida. Mira, yo he auditado programas de cumplimiento que yo digo, pero yo creo que ni el Banco Mundial
O sea, entiendo, o sea, con cosas que tú te quedas, pero ¿para qué tú pones eso en el programa? Sí. Porque al final la transacción que estás realizando es una transacción de comercio, puro y duro. Te compré, te vendí, entraste y saliste, como es el caso, por ejemplo, del sector vehículos. Entonces, ahí vamos con que tú tienes que aprender a gestionar un riesgo que va a ir muy de cara a cuál es tu estrategia de negocios y tu estrategia comercial. Pasaba con los concesionarios. Cuando salió la ley en el 2017, estábamos, ok, ¿cómo vemos a los dealers? ¿Lo vemos como un canal de distribución? Porque esa es mi marca. ¿O lo veo como un cliente? Yo con una persona le dije, mira, si tú quieres abrirte ese frente de verlo como un canal de distribución, a Dios que te acompañe. Sí. Tú tienes que verlo como un cliente, porque o sea, tampoco Claro. somos, no hay forma humana de tú poder gestionar el riesgo si tú lo ves de esa manera. Entonces, ahí vamos también con el tema de poder entender que comercialmente hablando, todo lo que es mercadeo se fundamenta en ¿qué? En conocer a un cliente. Claro. Cuando tú lanzas un producto o un servicio, tú lo diriges a un público en específico, tú tienes un target. Yo me dirijo a empresas que sean medianas o empresas grandes, empresas pequeñas, me dedico a profesionales independientes, o yo va a poner el ejemplo de un proyecto inmobiliario, este proyecto de bajo costo está diseñado para la diáspora, o está diseñado para personas que vayan a adquirir su primera vivienda, o esta torre en Piantini está diseñado para una persona que tenga un ingreso de tal a tal, porque el precio mínimo de compra son $650,000. Tú tienes un target, tú tienes un perfil. Cuando tú evalúas y creas esa matriz de riesgo para ese proyecto en específico, o sea, la matriz no, cuando tú creas el factor de riesgo, digamos, de ese producto, que en este caso sería esa vivienda, ese carro, ese servicio, tú tienes un cliente, target, que tú puedes determinar con un sistema de medición que sea efectivo realmente el nivel de riesgo que tiene ese cliente y aplicarle una debida diligencia que, como yo digo, decimos en el Cibao, que según el maco la pedra, tú le vas a aplicar una debida diligencia que vaya adaptada a su nivel de riesgo, porque Claro. también nos ha pasado el caso de que clientes que te están presentando todo el origen de fondo, o sea, que tú sabes muy bien de dónde viene todo, básicamente tú tumbas una venta porque tú le estás pidiendo cosas ahí, un estado financiero auditado por Jesucristo, y la persona te está comprando un vehículo. Sí. Entonces, son cosas que a la hora para el sector no financiero, aplicar la ley de lavado necesita conocer su sector, y siempre un llamado a trabajar tu estrategia de negocios. Es una muy buena oportunidad de tú aprender a vender más. Porque cuando tú conoces tu cliente, tú sabes qué servicios tú le puedes vender, qué otros productos tú puedes crear para ellos, de los productos que tú vendes, qué servicios le puedes dar, porque tú conoces quiénes son esas personas. Entonces, ese enfoque estratégico y comercial y aplicar una debida diligencia con inteligencia de negocio es la clave de cualquier programa de cumplimiento en cualquier sector. Brillante, Paola. De verdad, muy agradecido por tu participación en el podcast. Yo creo que tú has sido muy aterrizada y que la gente se va a identificar y se va a familiarizar con todo lo que tú dijiste, principalmente el sector. Hay cosas que se habló que tocan con el sector financiero, pero principalmente el sector no financiero. Yo estoy seguro que va a quedar muy satisfecho por todo este tema. Principalmente nuestros abogados que ahí pueden conocer, con lo que tú acabas de comentar, cuál es el alcance. Y más las situaciones que mencionaste también. Entonces, de verdad te agradezco. Espero que se repita, no solamente de manera individual así, sino también hasta podemos hacer paneles. Claro que sí. Yo tengo pensado hacer un panel. Se lo comenté a Pamela Hernández. Ay, Pamela es mía forever. Sí, no, Pamela, un saludo. Pamela, te queremos mucho. Entonces, sería interesante un panel de las mujeres del compliance, ¿verdad? No necesariamente yo tengo que estar, sino que ustedes pueden desplayarse, porque quisiera, primicia estoy dando, quisiera hacer como un programa de las mujeres que trabajan en este tema, pero no orientado necesariamente al tema de prevención de lavado ni gestión de riesgos, sino de negocios. O sea, la mujer en el negocio. Ustedes dando su experiencia en la materia. Obviamente,
ese episodio será un poquito más largo que los demás, porque imagínate, un panel que lleve 3 personas, 4 personas, hay que darle tiempo para que todo el mundo se desplaye. Claro, y Pamela es una estrella y Sí. alguien Excelente. que de verdad, o sea, me enorgullece mucho conocerla. Es una persona que ha apoyado mucho a Certeza desde el inicio y a quien le agradezco mucho. Y sobre todo que es Y una que persona... se ha trabajado contigo, porque ella es exigente. Se ha trabajado contigo porque tú Sí. has cumplido con los parámetros de ella, porque de eso fue Bueno, que se habló en el episodio donde ella participó. Y esos parámetros, la verdad es que uno de los retos que tenemos, todas las personas que trabajamos en el área, es mantenernos constantemente capacitándonos y estando a la altura de los oficiales de cumplimiento que cada día se capacitan más, porque es que tú no te inventas el agua tibia. Cuando llega un consultor a tu negocio, conoce su negocio. Uh-huh. O sea, tú no puedes venirle a hablar disparate, porque al margen de lo que establece la ley, esa persona es la que conoce su negocio. Claro, por Entonces, supuesto que una de las cosas que puedo destacar de Pamela es que Pamela, de verdad, Pamela es una estrella. Sí. Ese equipo de cumplimiento, realmente, esa gente son buenas. Y te digo que de verdad son un gran ejemplo. Son un gran ejemplo de cómo a veces se puede hacer mucho con poco, cuando lo poco que tú tienes cuando me refiero a poco, me refiero a estructura. Uh-huh. ¿Entiendes? No tiene que ser una estructura súper grande, pero tiene que ser una estructura eficiente. Claro, así es. Eficiente y que esté constantemente capacitándose en la materia como está ella. Claro que sí. Un abrazo grande a nuestra amiga Pamela Hernández y agradeciéndote a ti nuevamente. Paola, espero que se repita, como comenté, y hasta la próxima. Claro que sí, para mí será un enorme placer estar aquí nuevamente contigo. Claro Gracias sí. por la invitación. Gracias a ti por asistir. Esto es Apetito de Riesgo.